Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. El mejor cava español no es catalán, es aragonés. Pero, ¿qué tiene de especial para que haya recibido este reconocimiento? Lo que lo hace especial es que son más de 55 meses de crianza y durante todo ese tiempo pues el vino ha estado criándose con sus propias lías, con una burbuja muy fina y donde se aprecian todos los grandes atributos que tiene que tener un espumoso de calidad. Lo complicado es apostar por un cava Gran Reserva que necesita casi 5 años de proceso para poder comercializarse. No todo el mundo tiene a lo mejor la capacidad de hacerlo porque hace falta primero espacio para guardar botellas, reservando, de ahí viene la palabra reserva, ¿no? Gran Reserva, ¿no? Reservar un stock para que la gente pueda por lo menos disfrutar de algo diferente y que no es fácil de encontrar como este tipo de cavas. ¿Y en Calatayud ha trascendido este reconocimiento? ¿Están orgullosos? Un buen cava y porque es de la tierra. Un cava, sí. Ah, sí. Me parece estupendo. Por lo menos que se note y que se haga un poco Calatayud para arriba, porque cada vez va más para abajo. Y es verdad que es bueno. El orgullo para toda la comarca y para Aragón. Aquí tienen tradición familiar de más de 100 años y recogen ahora los frutos de mucho trabajo. Bueno, estamos trabajando a destajo para intentar suministrar a todo el mundo y la verdad es que estamos contentísimos. Unos años tan complicados como estos, pues el no dormir por trabajar pues es una bendición, ¿no? aunque sea duro, ¿no? Han modernizado las instalaciones, lo que les permite quintuplicar la producción de cava y así dar respuesta a la demanda. El hacer este tipo de inversión pues nos ha venido muy bien para momentos como estos donde hay cuello de botella pues podamos salir de una manera más o menos desahogada al mercado.